normas de salud ocupacional. Siguiente, profesor. Y aquí también establece otras condiciones. Este decreto rige entre el 23 de junio de 1994 y el 26 de julio del 2003, que entra en vigencia el decreto 2090 del 2003, cuya vigencia está establecida inicialmente hasta el 31 de diciembre del 2014. Vamos a ver qué va a pasar. Continuamos aquí entre el 23 de junio del 94 y el 26 de julio del 2003. Entonces el decreto que rige es el 281. exactamente 281 del 94. Establece lo siguiente: tendrán derecho a la pensión quienes se dediquen en forma permanente a dichas actividades por lo menos durante 500 semanas continuas o discontinuas. Ya establece un margen mínimo, ¿cierto? Que son las 500 semanas, ya no son 750 sino 500 semanas. Por eso tuvo que cambiarse rápido. Pero establece o incorpora dos requisitos adicionales. Primero, que haya cumplido 55 años, y segundo, que haya cotizado por lo menos 1000 semanas. De esas, 500 tienen que ser en actividades de alto riesgo, por lo menos, para tener derecho a esa pensión. Pero fíjense que ya establece dos condiciones relacionadas con la edad y con el tiempo de cotización que no estaban contemplados en el decreto 752. Pero además, sigamos por favor. También cambia la fórmula. La edad se disminuye en un año por cada 60 semanas adicionales de cotización especial, adicionales a las primeras 1000. Es decir, fíjense que establece 500 condiciones, pero en la práctica si no tiene por lo menos 1000 semanas de cotización, no puede aspirar a la pensión especial. Adicionales a las primeras 1000, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años. También establece un piso a los 50 años. No importa que por las semanas adicionales yo tenga muchas, de todas maneras hay un límite, ya no puedo llegar a los 49, 41, 42, 45, como sí se podía con el régimen anterior, y prácticamente el piso es inamovible. Usted no se puede pensionar antes de los 50 años. Y estableció para el empleador un monto adicional para cubrir el riesgo de pensión. 6 puntos por ciento adicionales a lo previsto en la Ley 100. Recuerden que la Ley 100, desde su expedición, ha tenido unos porcentajes que son los aportes a pensión que han ido variando. Actualmente es el 16%, pero eso creo que arrancó en el 8%. No tengo aquí el dato exacto de en qué años fue incrementándose hasta llegar al 16%. Entonces, entre el 94 y el 2003, tienen que revisar cuál era el porcentaje del aporte a pensión y a ese incrementarle el 6% adicional, a cargo del empleador, en vigencia del decreto que estamos analizando, el 1281 del 94. También se establecía una fecha límite en ese decreto. Luego, no es una novedad del decreto 2090 un límite especial. Desde esa fecha se decía, vamos a darles un contentillo por 10 años. ¿Sí? Pero como la locomotora neoliberal es impaciente, impusieron el decreto 2090 antes de la fecha límite. Era el 31 de diciembre del 2004. Y en este decreto hay una situación profundamente
compleja e interesante desde el punto de vista jurídico, porque ese decreto establecía un régimen de transición. Ese régimen de transición decía que las personas podían pensionarse con la pensión especial de alto riesgo contemplada en el decreto anterior, ¿cuál era? El 758-90, si tenía unos requisitos que son los mismos del régimen general. O sea, si tenía 40 años o 35 para las mujeres o los hombres, o 15 años de servicio, al momento de entrar en vigencia este decreto, ¿cuándo fue? El decreto reglamentario el 23 de junio del 94. Si para esa fecha tenía esos requisitos, se le aplicaban en materia de pensión especial las normas del 758. Que estamos viendo, estamos planteándolo así esquemáticamente, son menos exigentes, más favorables, por lo menos en cuanto a algunos temas específicos tales como el piso de la edad, ¿ya? Y hay personas que, aun cuando consolidaron los dos requisitos entre el 94 y el 2003, resulta que tenían un régimen de transición en cuanto a la pensión especial al momento de entrar en vigencia el decreto 1281. ¿Sí me hago entender? Aquí es donde empiezan los problemas jurídicos, porque el régimen de transición es un derecho adquirido, no es una mera expectativa, como equivocadamente ha sostenido las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional. De acuerdo a la doctrina internacional, hay unos derechos adquiridos en curso de consolidación, pero si usted cumple los requisitos que le impone el legislador, el Estado colombiano tiene que respetarle las condiciones jurídicas a las que usted estaba legítimamente convencido que le iban a aplicar. Entonces el derecho a adquirir, el régimen de transición es un verdadero derecho adquirido en curso de consolidación, no es una mera expectativa, pero ya vamos a discutir sobre esos temas. Ese decreto incluye una pensión especial para los periodistas, como efectivamente escuché por allí. Entonces, en el segundo capítulo se establecen las condiciones en las que los periodistas también tienen derecho a una pensión especial de vejez, incrementada en un 0.5% sobre las pensiones ordinarias. Dentro de esa normativa también hay que entender el decreto 1835 del 94 y también la ley 1223 del 2008. El decreto 1835 del 94 lo que hace es extenderle también las actividades de alto riesgo a algunas categorías de trabajadores del Estado, como por ejemplo los del CTI, los del DAS, escoltas, ¿sí? Y menciona una categoría que tiene que ver con empleados de la rama, que se entienden hoy derogados, pero lo revivió la ley 1223 del 2008 en relación con los detectives, conductores y escoltas. También deben considerarse, a pesar de que la ley dijo que se mantenía incólume el listado del decreto 2090, creo yo, en una mala interpretación, porque tampoco está derogada la ley 1223, debió declararlo exequible, entendiendo que también se le aplican sus disposiciones a estas categorías contempladas en el 1223, que son estos que les menciono del CTI y del DAS, escoltas, conductores. Entonces, lo que quiero es que vayamos revisando históricamente cómo ha venido evolucionando el tema de la reglamentación de las actividades de alto riesgo y el beneficio más importante, que es el reconocimiento y pago de la pensión especial de alto riesgo, de vejez por actividades de alto riesgo. Y ahora sí nos vamos a concentrar en el decreto 2090 del 2003. 5 minutitos. Listo. Entonces, en 5 minutos vamos a tratar de exponer lo que dice el 2090.
Las actividades clasificadas como de alto riesgo son básicamente las 4 anteriores, que ya habíamos mencionado, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo que pertenecen a la aeronáutica civil, la actividad relacionada con la función de extinción de incendios de los cuerpos de bomberos y la actividad de custodia y vigilancia de internos en los centros de reclusión carcelaria en el interior. Yo les mencionaba que también fueron incorporados otros en la ley 1223. Esta es la sentencia, la C853 del 2013, que hace el estudio de constitucionalidad de esos otros muchachos y muchachas. Entonces también tienen que entenderse incorporados como pensiones, actividades de alto riesgo que dan origen a unas pensiones. Estas son las condiciones. En primer lugar, el decreto 2090 dijo: esta pensión solamente se puede reconocer para los afiliados del régimen de prima media con prestación de privilegio. Es decir, se dieron cuenta que los fondos privados no podían reconocer porque era demasiado onerosa la carga de este tipo de pensiones. Solamente un sistema público puede sostener y financiar los costos de las pensiones. Que hayan efectuado cotización por lo menos 700 semanas. Y aquí hubo una cascada de demandas también, porque decía que la cotización especial, o sea, todavía no lo menciono aquí, pero son 10 puntos por ciento adicionales al aporte tradicional, tiene que haberse hecho por lo menos durante 700 semanas. Y resulta que si el empleador no reconoce la actividad, pues no hace ese tipo de contribuciones. A pesar de que yo demuestre como trabajador que estoy expuesto durante más de 700 semanas en esa actividad, pues finalmente no se puede demostrar la cotización. Y entonces esa era una razón jurídica para decir que, como tenía que demostrar 700, pero con la cotización especial, entonces de malas del amigo no tiene derecho a la pensión. Requisitos: insiste con la edad 55, pero impone y endurece el requisito del tiempo de servicio. Porque ustedes saben también que a partir de la ley 797 se han venido incrementando las semanas mínimas exigidas por el sistema para reconocer pensiones. Entonces, recuerden que en el 2004 no hubo incrementos, pero en el 2005 hubo un incremento de 50 semanas y a partir de entonces se ha incrementado en 25 semanas por cada año y el año entrante serán 1.300. ¿Sí? Este año estamos en 1.335. También tiene que haber cotizado esas semanas mínimas. La edad se disminuye un año por cada 60 adicionales a las mínimas, que ya no son 1.000, sino 1.050, 1.075, dependiendo del año. Dependiendo del año también, sin que la edad pueda ser la edad 50 años. Siguiente, por favor. Esa partecita de que con 60 semanas con esa rebaja un año, se dice rebajar de 1.275 1.250, pero o es después de la edad, ¿También del 2003? después de las 1.275 por cada 60 semanas cotizadas rebaja hasta los 50. Para el entendimiento del decreto, usted tiene que revisar que tenga 55 años y las semanas que para ese año exijan como mínimas. Es decir, que si se exigen 1.200 semanas, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene que exigir 1.200 semanas y ahí se hace el conteo para empezar a disminuir. Pero primero tiene que acreditar que tiene las 1.200 semanas. Luego, si tenía 1.500, como en el caso que planteamos, ya no tenía 500 semanas adicionales, sino 300. Y por cada grupo, entonces a rebajar. El monto es el previsto en la ley 100 más 10 puntos. También a partir del 2013 empezó a incrementarse. Y también, similar al caso anterior, hay un régimen de transición. En el artículo 6, que es todo un contrasentido en materia de protección de derechos, se exigían 500 semanas para que se le aplicaran las condiciones del decreto anterior, cuando entre el 94 y el 2003, habiendo 9 años, jamás se pueden completar las 500 semanas. Quiere decir que en la práctica no había
nadie con régimen de transición en el decreto 2090, lo cual